Colastiné el viernes pasado, inclusive mientras hacíamos el programa, comenzaba un incendio en pastizales que fue realmente gravísimo, muy preocupante. Afortunadamente hubo una persona detenida, algo que además venimos charlando en todo este último tiempo, donde la quema de pastizales forma gran parte de la agenda que venimos tratando en este último tiempo. Bueno, ¿saben qué? Hoy está en la casa el detenido. Fue una decisión del juez Héctor Candiotti. Vamos a charlar con el fiscal Omar de Pedro, que lo tenemos conectado. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Pregunta del millón. ¿Por qué el juez Candiotti liberó al detenido por la quema de pastizales en Colastiné? Bueno, en realidad eso seguramente habrá que preguntarle al juez. Yo lo que les puedo contar es lo que fue ocurriendo, que como bien decías, hubo un incendio el día 9, el viernes, por la mañana, cercano al mediodía, tomó grandes proporciones, de una gran expandibilidad, un gran riesgo. En principio me hablaban de 5 hectáreas, cuando estuve recorriendo la zona comprobamos que eran más. No estamos seguros si 12, pero sí mucho más de 5, o al menos varias más de 5 por lo que pudimos ver. Costó mucho que lo puedan apagar, muchas horas, muchos bomberos, muchísimos vecinos. Nos contaban algunos vecinos que hubo 30 y pico, 40 personas cuando ya rodeaba más de una casa y con los baldes y los bomberos y demás, a duras penas lograron que quede ahí a las puertas de varias casas. Destruyó muchas cosas, instalaciones eléctricas, quemó animales, nos contaban de iguanas que aparecían quemadas, es decir, un incendio de muchas proporciones. Yo creo que hay dos cuestiones. El doctor Candiotti en la resolución básicamente le da la libertad. Entiendo que por una cuestión procesal, yo había pedido que quede con prisión preventiva, pero por eso digo, tal vez tiene que explicarlo él directamente. Sí puedo decirles que desde el punto de vista legal, para que alguien quede con prisión preventiva, luego de la detención que puede hacer el fiscal por un par de días, para resumir, vamos a una audiencia ante un juez, vamos las partes, la defensa y el imputado por un lado, y los fiscales por el otro. El juez tiene como tercero imparcial que resolver la cuestión. Yo entendí que se daban todos los requisitos, en primer lugar, y creo que esto es muy importante, es la otra discusión, y creo que es más importante todavía que la que me planteas, si este incendio es intencional o no. Y eso trae muchas consecuencias, entre otras la pena, varía muchísimo. Claro. En este caso en particular, era una persona que se puede decir que la teoría de la defensa y lo que alegaba era que se le fue de las manos que quiso hacer un asadito. Lo que pasa es que quiso hacer un asadito a más de 200 metros de la casa, donde está la línea de construcciones en Colastiné. Entre esa línea de construcción de casas y el terraplén hay muchísimos metros, y entre ese descampado hay pastizales secos. Nos preguntábamos cuando usted se desconectó un ratito si había sido la defensa del imputado haber manifestado que quiso hacer un asadito, y segundo, cuál era su argumento para sostener el estado de detención del imputado, que finalmente la justicia optó por la otra opción. Bien, lo que les explicaba, voy a intentar no ser muy técnico porque si no se hace muy largo y hasta aburrido. Primero tenemos que probar 3 cosas para que haya una prisión preventiva, es decir, para que siga la persona detenida durante el resto de la investigación hasta llegar al juicio. Primero es la apariencia de responsabilidad, que podamos demostrar que cometió determinado hecho. Ahí en los incendios uno puede elegir 2 cosas. Podés elegir la figura culposa, que tiene poca pena, hasta 1 año, 1 mes a 1 año. El accidente, que es lo que planteaban en este caso. Y podés elegir la figura dolosa, quiso incendiar con estas magnitudes. En el medio de eso, porque vamos a suponer y dar por cierta la versión de que quiso hacer un asadito en el medio de un pajonal absolutamente seco, con viento, etc. Pues bien, el dolo eventual dice que si vos prevés el resultado en una altísima probabilidad y lo aceptás, aunque no lo desees, pero lo aceptás, decís, y sí, pero lo más probable es que se queme todo, lo voy a hacer igual, la verdad no me importa. Lo consentís, lo aceptás, te resignás, depende de la teoría que uses. Es dolo eventual, y el dolo eventual es igual que el dolo directo, es igual que la intención para nuestro derecho. De esa forma, por eso yo elegí
la fórmula intencional, que es el 186, inciso primero, que en lugar de 1 mes a 1 año, tiene una pena de 3 años a 10 años. Por supuesto, después habrá que ver las consecuencias, puede ir variando, pero la primera discusión es esta. No solo para este caso. Una persona que produce un fuego en un lugar seco, lleno de pajonales, o de cualquier forma que pueda prever ese resultado tan dañoso, prácticamente irreversible, prácticamente inevitable, y se lo representa, y lo hace igual, aunque no lo quiera, y después diga, no, yo la verdad se me fue de las manos, quise, por ejemplo, la renovación de pasturas, y se me fue de las manos. En mi concepto personal, teórico, eso es igual que si es intencional quemar todo lo que quema luego. Esa fue la primera, digamos, mi postura, y por lo tanto la pena era una pena mucho más grave de la que por ahí habitualmente se suele sindicar. El juez esto no me dijo... No, por favor, continúe. Sí, el juez no me dijo que no a esto. Me parece que esa es ya es un avance frente a los incendios en general, este criterio. Esto no hay que modificar ninguna ley, es una cuestión de criterio, tanto del fiscal que acusa, en su caso de la defensa, como del juez, tomar este tipo de criterios. Es como cuando en los accidentes pasa una persona delante de una escuela que están saliendo los chicos y va corriendo una picada a 250 por hora. ¿De qué manera te puede decir seriamente que no deseaba el resultado de matar 2 chicos que están saliendo de la casa? Tal cual. Es parecido, es dolo eventual, claramente. Aceptó el resultado, lo previó y no le importó, lo aceptó con la fórmula que quieran, pero es igual que si lo hace intencionalmente. De hecho, algunas teorías modernas, alemanas, Ingeborg Puppe y otros autores que uno ve en doctrina, hasta dejan de lado, acá en Argentina no lo hacemos, seguramente sería cuestionado, pero hasta dejan de lado la disquisición de meterse en la mente de la persona y dicen que si la representa ni siquiera haría falta probar que lo aceptó o se resignó, prácticamente de comprobación automática. Es una discusión teórica, yo no me voy a meter en eso, pero me refiero, cuidado porque a veces ponemos como figura culposa algo que es sin duda intencional, al menos porque lo acepta, y es grave eso. No es menor la discusión, porque si es culposo tiene muy poca pena y es prácticamente imposible dejar a la persona detenida porque ya desde el vamos no cumple uno de los requisitos. Claro. Si lo ponemos como intencional, ya la pena es mucho mayor y seriamente se puede pedir una prisión preventiva. El último requisito que nos requiere la prisión preventiva para que el juez lo conceda es que de alguna manera haya una peligrosidad en la persona para el proceso, que se pueda jugar, que pueda entorpecer la prueba, por ejemplo, presionar a los vecinos, representar un riesgo para los que tienen que declarar. Yo lo planteé en esos términos, primero porque con la pena en expectativa, la pena que yo me refiero, y una persona que entiendo no tiene arraigo, una persona con problemas, según manifiestan desde los propios testigos de la defensa, con problemas de alcoholismo y demás, entendí que era al menos razonable entender que se puede ir del lugar, no tiene un arraigo, puede al verse tan cercado, puede darse a la fuga y abstraerse de la actuación del Estado, y por otro lado también representa un peligro y una presión para los testigos para declarar tranquilos en juicio, aquellos que los indican, por ejemplo, como el autor, porque ¿quién nos asegura que alguien que ya hizo un hecho de esta magnitud no puede ir al vecino que lo está refiriendo a él como el autor y quemarle la casa en represalia, por ejemplo? Claro. Realmente pienso que también ahí mencionamos algunas otras cosas. Esa fue la discusión. El juez entendió que esto no se daba y que era suficiente que quede a cargo de un hermano en otro barrio de la zona. Esa fue la discusión. Sí. Y eso fue lo que pasó, por eso le dio la libertad. Le consulta a mi compañera Paula Neto. Fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes. Preguntarle a propósito también a colación de la pregunta de Héctor, el contexto, las circunstancias que nosotros venimos comunicando ya hace meses atrás respecto de lo que está ocurriendo prácticamente en toda la región centro del país, ¿incide en este tipo de casos o no? Seguramente esta persona tenía conocimiento de todo lo que está sucediendo tanto en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba, por supuesto. ¿Esto puede llegar a incidir de alguna manera en la tramitación o en el desarrollo de la causa? Sí, por supuesto, por lo menos así lo estimo razonablemente, porque ¿quién no está al tanto hoy? Prácticamente todas las personas estamos al tanto del problema que significan los incendios, pero además, cuando uno va a la zona y recorre,
los vecinos lo primero que manifiestan es el temor a los incendios, porque es una realidad diaria prácticamente, de manera que no podía manifestar que no tenía una previsión, que no sabía, y menos en esa zona. Créanme que cuando fui, si bien se me había hecho de noche, cuando llegué a esa zona en particular, había estado recorriendo otros lugares de la zona donde había estado el incendio, no pudimos acceder. Es un lugar que no es de fácil acceso, porque es un pastizal, de un lado hay una zanja muy pronunciada. Es decir, que tomarse el trabajo para ir hasta ahí. Y no solo eso, sino que cuando declara una vecina, dice que cuando ella lo increpa, e incluso lo insulta, lo trata con P, digamos, de pelo, cuando lo increpa de esa manera, él le contesta mal y que después declara a la vecina, hasta yo lo leí en la audiencia, se les reía y no colaboraba en apagar el fuego, sino que se les estaba riendo. De manera que habla eso de una persona que lo tenía muy presente, totalmente indolente, no le importó. Y yo realmente creo que representa un riesgo procesal, que es lo que nosotros tenemos que ver, más allá del riesgo como persona que socialmente se pueda analizar. Ahora, doctor, la última. Según los elementos que usted pudo colectar, los testimonios de los vecinos, recorrió la zona, usted tiene elementos para pensar que esto fue intencional. La pregunta es esta: ¿por qué esta persona decide prender fuego? ¿Porque estaba aburrido y vaya a saber uno qué le pasó? ¿O había algún tipo de fin o hay algún elemento que lo vincula a algo que haya podido determinar su intención de prender fuego? La verdad que no lo sé. Esa parte no lo sé porque la investigación, calculen que uno llega a audiencia en pocas horas y no hemos podido dilucidar eso. Está claro que lo hace porque quiere, que tuvo en cuenta el resultado. Claro. Para aclararlo, no es de los casos, por la situación en particular, no es de los casos de justamente quema de pastos para renovación de pasturas o esas situaciones que también habría que analizarlas en cada caso y que entiendo son muy graves. Desconozco por qué ahora tenemos esta situación que parece casi, entre comillas, esto es una moda en todo el país. Charlando en la Fiscalía se ha determinado un equipo que se dedica con cierta especialidad a este tema. A mí me tocó porque estaba de turno, pero yo esta causa ya mañana la paso a ese equipo. Fundamentalmente lo maneja el doctor Giaveloni. Y hablando justamente con ellos en otra oportunidad, preguntándoles yo también, qué es lo que evaluaban, es una situación parecería bastante compleja y con más de una causalidad del porqué. Este caso en particular parece, yo lo entiendo así como fue planteado, de una persona, si quieren que lo diga en términos no tan jurídicos, absolutamente irresponsable y donde no le importaba absolutamente nada lo que pasara. Si lo hizo como una broma, lo hizo provocativamente, no podemos meternos en la cabeza en ese punto, pero no tendría relación con lo que normalmente estamos hablando en el resto de la situación. Claro. Doctor De Pedro, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes.